¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos en esta mañana con Carlos Guillermo Fajardo. Él es bogotano, financiero, escritor y empresario con corazón social. Hace parte del partido político Colombia Humana y aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá. Carlos Guillermo, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? Yo muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí en tu estudio con todo tu equipo y tus miles de oyentes. Bueno, ¿financiero qué estudio? Sí, finanzas en el externado, finanzas y relaciones internacionales se llama la carrera. ¿Tiene especialización? Sí, hice una especialización en mercadeo, otra en administración financiera y unos añitos después completé 2 maestrías, una en innovación y otra en MBA. Y ahorita te cuento, me encuentro estudiando mi doctorado en desarrollo territorial. Qué bueno. ¿Y cargos públicos han tenido? He tenido cargos públicos, he pasado varias veces por el estado, sobre todo en Bogotá. Conozco muy bien el distrito, trabajé del 2012 al 2015 con Gustavo Petro en la Bogotá Humana, implementando la ley de víctimas, la 1448. También tuve la oportunidad después de trabajar en la Secretaría de Seguridad y en Transmilenio, todo relacionado con temas de programas sociales y de convivencia. Bueno, ¿y cómo llegó a la Colombia Humana? Bueno, a Colombia Humana yo llego por convicción. Digamos, más que por una gestión política o nexos políticos tradicionales, es más un ejercicio de creer en una transformación. Cuando yo llego en el 2012 y conozco el proyecto de la Bogotá Humana, conozco la visión progresista de una ciudad, comienzo a entender yo también como ciudadano que había otra forma de ver las cosas, ¿no? Que había otra forma de ver el progreso, muy fundamentada en la defensa de los derechos. Y a partir de ello me enamoro de la idea progresista y entiendo, digamos, que con el bagaje académico también uno comienza a tener como cierta capacidad de distinguir qué cosas son las correctas y qué cosas no. Y eso me ayudó mucho para, digamos, pulirme en el proceso de entender el progresismo y por eso hoy en día estoy convencido que es el camino correcto para el país. Bueno, ¿y ha sido edil? No, no he sido edil. Es mi primer cargo de elección popular, Bueno, le cuento. primera vez que se somete a consideración de los ciudadanos. Primera vez que me tiro a la palestra pública. Pero muy optimista usted, ¿o qué le hace pensar que puede llegar, que es difícil llegar a la Cámara? ¿Se necesitan en promedio unos 17.000 votos? Sí, yo ¿O creo menos? no, yo creo que algo por ahí, por ese estilo. Bueno, lo primero que te puedo decir es que todo el mundo tuvo una primera vez, ¿no? Los grandes políticos que conocemos hoy, algún día pues tampoco eran conocidos, también arrancaban desde cero y también lo intentaron. Segundo, creo que estamos en un tiempo de la política donde las nuevas caras tienen muchas más posibilidades de llegar que las antiguas, porque es que Colombia y en especial Bogotá se ha vuelto un centro de voto de opinión. Entonces, si uno trae unas ideas claras, si uno es capaz de transmitirlas y si uno es capaz de conectar con la ciudadanía, seguramente las personas lo van a apoyar a uno, porque también la gente está mamada del político tradicional, ese político de maquinaria, de favores, de que todo es rogado, de que todo es por unas estructuras que al final son las que acunan toda la corrupción, porque es que si tú te fijas, hoy en día los que van más adelante en la carrera política, en especial en la presidencia, casi todos son outsiders. O sea, los nombres más sonados en este momento son de gente que no han hecho política o que no, por lo menos, no son parte de casas tradicionales de la política. Si, por ejemplo, Gustavo Bolívar, tú no lo identificas como un politiquero tradicional. Era un escritor, un tipo que entendió el país y que le está jalando y él va avanzando en ese proceso sin pertenecer a esas castas políticas. Inclusive en la derecha, si tú miras los de la derecha, los nombres más sonados de la derecha también son outsiders. Entonces eso me está diciendo a mí que estamos en un periodo de transición donde la gente no quiere votar por el mismo que tiene la maquinaria y por los votos y llenan la gente, digamos, de promesas incumplidas. ¿Qué es outsider? Outsider se le dice, yo digo que outsider se le dice a todo el que no haya hecho política, ¿no? A todo el que no pertenezca a un grupo político tradicional, se le dice outsider, o sea, el de afuera. El de afuera, el del lado de afuera. El del lado de afuera. Bueno, sí, porque son términos que se van popularizando y todo el mundo los maneja, pero de pronto el común de la gente no lo sabe. Absolutamente. Bueno, interesante, entonces, ¿y qué le hace pensar que puede reunir esos votos para poder llegar? Primero va a participar en la consulta, Sí. y en la consulta es para saber qué orden va a tener en la lista, pero candidato va a ser. Sí. ¿Por Colombia Humana en la lista del Pacto Histórico o lista solo de Colombia Humana? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, dos preguntas. La primera, relacionada con lo que hablábamos ahorita, yo creo que lo vamos a lograr porque la gente nos está apoyando, porque hemos hecho una campaña de voto a voto, de uno a uno, de contarles las propuestas de las personas y porque venimos con una batería de propuestas. Que yo creo que esa es una diferencia grande con muchos políticos que ahorita, y lo digo con todo respeto, pero muchos de nuestras colegas que también están en la carrera política, uno habla con ellos y realmente no es que tengan una propuesta legislativa. Ellos solo dicen, voten por mí porque yo soy petrista, pero realmente uno habla con varios y no la tienen. Hay otros muy juiciosos. ¿Usted sí la tiene? Tenemos una lista legislativa bien potente y me gustaría hablar contigo sobre ella. Y lo segundo es que para las listas, entonces, como tú bien lo decías, ahorita el 26 de octubre vamos a votar por el nombre del candidato, que eso se llama lista preferente. Puede participar cualquier ciudadano que esté registrado, habilitado para votar. Exactamente, cualquier ciudadano, no importa si eres del partido, si no eres del partido, inclusive de otros partidos, de otras políticas, pueden votar en la consulta. Eso es como primera vez también que se da en la política colombiana, usted por favor me corrige, que sean los ciudadanos los que, los que den el orden a la lista. Normalmente o era por bolígrafo los caciques, lista cerrada, usted va en el 10º lugar o en el 20 o en el primer lugar. O el voto preferente, que es al final donde los ciudadanos también le dan el orden a la lista, pero antes de las elecciones creo yo que es primera vez que los ciudadanos pueden ordenar la lista. Hombre, yo quiero que mi candidato esté bien arriba. Es como empezar a calentar motores, una previa, ¿no? Claro, yo totalmente. Y yo creo que esa es una gran apuesta que está haciendo el pacto histórico en general los partidos de izquierda, es realmente democratizar el proceso electoral. Porque es que cuando tú eres el gamonal del partido, la cabeza de un partido que pone con bolígrafo, pues ahí es donde comienza la corrupción, porque comienzan las presiones, el tráfico de influencias, el que mete la plata sucia, así es que se hace. Entonces por eso el partido dijo, no, nosotros somos demócratas y los demócratas nos sometemos a la voluntad de la gente. Pues vayan y mídanse todos. Entonces claro, ahorita hay 145 candidatos al Senado, hay 390 candidatos a la Cámara en todas las circunscripciones del país. Entonces uno dice, pues eso es una mole de gente tremenda, pero se van a purificar esa lista con los votos ciudadanos. Entonces fíjate que también es una linda apuesta donde todas las personas se pueden lanzar y usted haga su tarea democrática y hable con la gente y convénzala. Si usted tiene la fuerza de convencerla, seguramente ganará suficientes votos para quedar en una buena posición en la lista. Pero si no, pues la misma ciudadanía le dirá, no te vistas que tú no vas, ¿no? Y pues en ese sencillo camino, pues no tienes el perfil y ya. Y eso es un riesgo que asumimos todos los candidatos, que yo creo que es el riesgo de la democracia. Así como nos puede ir súper bien, puede que no nos vaya tan bien y lo aceptaremos con, digamos, con toda la ética, con toda el estoicismo que eso significa, pero hay que someternos al proceso democrático y en eso estamos. Ha cambiado mucho la manera de hacer política, ¿no? Ya no necesariamente le preguntaba por lo de edil, porque normalmente se cree que se hace la carrera de edil, concejal y ya luego sí representante de la Cámara. Hay unos que empiezan por el Senado y otros que empiezan por la presidencia, como lo que usted llamaba ahorita de outsider, de esta gente que nunca ha sido elegido para nada y ya están aspirando a la presidencia de la República. Bueno, interesante, además porque ahora se maneja mucho el tema de las redes sociales y ya hay casos. Daniel Briceño, por ejemplo, concejal en Bogotá con una votación abrumadora, o J.P. Hernández a nivel nacional también con una votación abrumadora por el tema de las redes sociales. Sí, las redes sociales hoy en día son definitivas, eso sí, no podemos llamarnos a engaños. Las redes sociales son el medio preferido de comunicación de las personas hoy en día, la forma como la gente se informa, cómo crea criterio, cómo encuentra información, cómo conecta con otros. Entonces, no tener en cuenta las redes sociales en este momento, pues básicamente es estar fuera de las lógicas. Ahora, dentro del ejercicio de redes sociales hay redes de redes. Porque hay gente que tiene muchos seguidores, pero de ahí a que convierta eso en votos también hay una distancia. O sea, porque es que el ciudadano en medio de todo él entiende que una cosa es ser famoso y otra cosa es tener capacidad para poderlo representar políticamente. A veces esas dos cosas pasan al tiempo. Que es el gran error que cometen muchos ciudadanos, que eligen a un famoso y no a una persona con capacidad. Eso es una de las cosas que estamos tratando de explicarle a la ciudadanía, que ser famoso no significa que usted sepa de leyes, que tenga una formación en derecho, que tenga una formación en economía, que tenga criterio para sentarse y decir si una ley tiene sentido para el país, no tiene sentido para el país. O sea, yo creo que tienen que fusionarse dos cosas. Claro, para usted sacar 17.000 votos, pues usted necesita ser un poquito famoso, ¿no? O sea, de entrada, digamos que eso es una característica natural. Sí, que lo conozca alguien por algún lado. Tienen que conocerlo a menos 17.000 personas, ¿sí? Y eso ya lo hace medianamente famoso. Pero, sobre todo,
yo le sugiero, y es lo que yo le estaba invitando a la gente, inclusive antes de votar por mí le digo a la gente, vote por alguien que realmente lo represente y por alguien que pueda defender sus derechos, o sea, alguien que entienda la política, que entienda el país y que usted diga, bueno, este tipo no es tan famoso, pero yo lo escucho hablar y entiende lo que está hablando. ¿Sabe para dónde va? Sabe para dónde va, tiene un buen criterio, tiene buena formación, eso me gusta. Porque muchas veces, lastimosamente, y no voy a dar nombres por no herir susceptibilidades, pero se han subido personas famosas al Senado y terminan aprobando los proyectos de ley insulsos para el país o incluso muchas veces instrumentalizados en procesos de corrupción, precisamente porque ni siquiera entienden lo que están haciendo, ¿sí? Y por eso tenemos senadores, yo no sé si usted recuerda un senador muy famoso que hoy es precandidato presidencial, que un día le preguntaron, doctor, ¿a usted cómo le parece el proyecto de ley que usted acaba de aprobar? Y el tipo dice, no, la verdad tengo que confesarlo que ni me lo leí. Y es como, ¿qué? Pero si usted lo acaba de aprobar, ¿cómo que no se lo leyó? ¿Pero quién es ese precandidato? Que yo recuerdo uno sí que dijo que no leyó, pero ese no está aspirando. Hay uno que está aspirando y que no leyó. Bueno, ¿y quién es? Ah, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué echamos pullas? Bueno, sí, eso es cierto. Además que es una tendencia, ¿no? Eso lo que pasa es que eso lo único que pone es al descubierto cosas que pasan en el Congreso, que a veces aprueban las cosas sin leer los proyectos solo porque hay compromisos con el Ejecutivo, porque le dieron puestos o contratos, como se usa en la política. Es que fíjate, esa es la principal fuente de la corrupción. Yo, por ejemplo, digámosle a todos tus miles de oyentes, el caso de aprobar una reforma tributaria. Una reforma tributaria, yo que soy financiero, tengo una formación muy fuerte en temas de economía. Su profesión es financiero. Financiero se llama la carrera, Finanzas y Relaciones Internacionales. Entonces yo entiendo muy bien la lógica detrás de una reforma tributaria. O sea, entiendo qué significa el sujeto pasivo, el sujeto activo del impuesto, entiendo qué significa la estructura, un impuesto progresivo, la estructura de renta, la estructura de IVA, que es un bien gravable, que es un bien exento, que es un bien deducible, etc. La mayoría de senadores que suben, que no tienen ni idea de eso, los eligen y después van a discutir vainas tan técnicas como esas. ¿Y qué pasa? Pues que terminan cometiendo unos errores gravísimos. Y en ese orden de ideas, como usted es un experto en ese tema, ¿usted apoya esta reforma tributaria que quiere tramitar el gobierno, que en principio era por 26 y ahorita ya la tienen 16, le bajó 10 billones? Le bajó 10 billones. ¿Usted apoya, es necesaria esa reforma tributaria? Colombia necesita más, esta reforma tributaria seguramente necesitará más, por varias razones. Una pregunta como ciudadano y como ignorante en la materia. Pues yo sé la matemática sencilla, pero es que ¿cuándo van a parar los gobiernos de hacer reformas tributarias? Cada 2 años aprueban una reforma tributaria en Colombia y cada vez los ciudadanos pagamos más impuestos. ¿Por qué? Sí, Johncito, porque es que Colombia tiene una deuda hace décadas de lo que se llama la reforma tributaria estructural, que nadie la ha querido hacer y los que han intentado hacerla no la han logrado hacer. Colombia tiene unos desbalances tributarios muy grandes porque se montaron demasiadas exenciones tributarias durante muchos años. Desde los años 90 están montando exenciones tributarias. Entonces el aparato tributario parece súper grande, pero cuando usted mira realmente lo que recauda el Estado por todas las exenciones, por todas las deducciones, por todos los beneficios que tienen los grandes capitales, termina siendo muy reducido el recaudo. Entonces, cada año el gobierno va incluyendo nuevas políticas públicas que tienen unos costos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Petro ahorita comenzó a pagarles a los militares ya no 340.000 pesos que se ganaban, sino ya van para un salario mínimo. Entonces eso es muy bueno para los militares. Pero cuando usted hace el cálculo, esa diferencia para 100.000 soldados al año es 1.5. Es una plata. Claro, son 1.5 billones de pesos adicionales que usted no contaba. Entonces, cada nueva norma social viene con una carga financiera. Pero también se abren embajadas, dicen, ahí lo dijeron en el Congreso de FENALCO que se realizó la semana pasada en Medellín, que es que este gobierno ha creado embajadas que no se necesitan y que eso es perder plata, despilfarrar el dinero, que no hay una buena inversión, no se focaliza dónde es que se tienen que invertir los recursos. Bueno, yo creo que ahí hay un juicio de valor. Decir que no se necesitan es como bajo qué criterio. Yo creo que se necesitan si queremos un país internacionalizado, un país abriendo mercados en todos los países del mundo, un país fortaleciendo su presencia diplomática, un país fortaleciendo su presencia política en los demás países. No recuerdo en este momento el nombre, creo si es Haití o Jamaica, es uno de esos 2 países donde se abrió una nueva embajada, donde Colombia no exporta nada a ese país. Claro, pero también
hay que entender que la embajada no solamente es una representación comercial, es una representación también política, es una representación también de dignidad nacional. Por eso te digo, esto depende del criterio de la persona de turno. Inclusive, y esto es algo que yo le trato de explicar mucho a los ciudadanos, porque es que hay gente haciendo política con una mentira enorme, y es la mentira que pueden reducir el Estado colombiano. Es que eso es lo que iba a decir. Y es una mentira. Ese punto, por ejemplo, hay candidatos como María Fernanda Cabal que dice que va a pasar de 19 a 12 ministerios y luego a 9, estilo Milei, que cuando llega desaparecen los ministerios y que ahí se va a ahorrar una plata. Sí, y mire lo que está pasando con Milei, perdió todas las regionales, se le desplomó la bolsa de valores, le está aumentando la pobreza, le acaban de dar la espalda en Wall Street. El único que lo está respaldando es Trump, pero no porque crea en su economía, sino porque Trump está buscando aliados para su locura de política nacionalista que quiere incendiar el planeta entero. Entonces no es una buena estrategia lo que está haciendo Milei. Pero déjame, yo le cuento a las personas que, para que entiendan que lo que está haciendo Cabal es una irresponsabilidad y una ignorancia total sobre lo que es el país, incluido lo que está haciendo también Córdoba, que es otro precandidato presidencial que dice que va a recortar el presupuesto nacional en 100 billones de pesos. Felipe Córdoba, sí, ¿el excontralor? El excontralor, él está diciendo que va a recortar el presupuesto en 100 billones de pesos. Eso es una irresponsabilidad y es una ignorancia total de cómo funciona el Estado. Explíquemelo rápidamente a tus oyentes. El Estado colombiano gasta 500 billones de pesos. 523 este año, 556 para el próximo año. De esos 500 billones de pesos, 112 billones de pesos son deuda. O sea, ya son contratos de deuda que el Estado tiene que pagar. O sea, eso es intocable. Porque pues es plata que le da a los bancos. Sí, se debe. Se ha prestado. 327 billones son gasto fijo. De los cuales de esos 327 billones, el 80%, o sea, como 260 billones son el ejército. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a votar por el ejército? ¿Docentes? Que se ha reducido el número de hombres en el ejército. No, el número se ha mantenido estable en el número de hombres, pero busquémoslo y miramos las cifras. A ver, por aquí estuvo un señor que se llama el general Gustavo Matamoros. ¿Y qué dijo? El comandante del jefe de Estado Mayor, estuvo hace poco. Yo le voy a contar lo que dijo el general. Colombia tenía 265.000 hombres en el ejército. Hoy hay 187.000, es decir, han reducido en 82.000 el número de hombres en el ejército. Pues revisemos la cifra, porque las cifras que yo tengo no coinciden con eso. Pero revisemos la fuente. Bueno, estoy tomando nota de todo lo que dicen los invitados. No, perfecto, porque si fuera así, o sea, si eso fuera cierto, yo vería una reducción del 30% del valor de la nómina del ejército, y eso no es así. De hecho, el presupuesto de defensa está aumentando. Entonces, pues hay que mirar esa cifra, dónde la está sacando, cuáles son las métricas que le está revisando. Miremos a ver. La verdad es que antes le decía, de los 327 billones de pesos que vale el funcionamiento, el 80% son funcionamiento que es intocable. Médicos, profesores, militares, policías, trabajadores sociales, madres comunitarias. O sea, ¿a quién van a votar de esos? Que a mí me expliquen. ¿Van a acabar con el sistema público educativo? Una de las críticas que le han hecho a este gobierno ahora en campaña, usted mira si es verdad o no, es que el gobierno se ha dedicado a dar OPS. ¿Qué son OPS? Orden de prestación de servicios, sí, que de esa manera se está haciendo política. Y hoy hay OPS por 14 billones de pesos. Sí, sí, es cierto. ¿Eso está bien? Es que volvemos a lo mismo. ¿Para qué son las OPS? Dicen que para hacer política, porque mucha gente ni siquiera va a trabajar. Pues el dicen no es una evidencia. Yo le puedo decir en qué están esas OPS. De esas OPS hay 10.000 en los territorios haciendo los programas de salud preventiva del Ministerio de Salud. Y gracias a esos programas de salud preventiva se redujo a la mitad la mortalidad infantil por desnutrición, se redujo un 30% la mortalidad de las mujeres en proceso de gestación, se ha reducido como un 17%, un 20% las enfermedades respiratorias. O sea, en el proceso de salud preventiva están yendo a las comunidades y hay una mejora en salud. Y ahí son 10.000 personas vinculadas. Entonces, claro que hay un crecimiento de las OPS, pero eso no debería ser satanizado, o sea, eso no debería ser considerado mal per se. El problema es para qué son. Si yo me hago 10.000 OPS para gente que se va a la casa a rascarse el ombligo, pues obviamente eso está mal. Pero si son para fortalecer el sistema de salud, la protección al menor, la protección al adulto mayor, en los sistemas educativos, pues está muy bien. Ahora, hay que explicarle a la gente otro elemento. Y es que resulta que en Colombia, por una
digamos, una mala técnica de la forma en que se maneja el presupuesto, y yo creo que el presupuesto en Colombia hay que rediseñarlo, tanto técnicamente como conceptualmente. En Colombia se clasifica el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión con la definición de que lo de funcionamiento es como los gastos de operación, como el gasto, y la inversión es lo que realmente uno necesita para crecer el país, entonces son carreteras, vías. Ese es como el mensaje que tiene la gente en la cabeza. Pero cuando yo miro las partidas realmente en lo que es funcionamiento e inversión, esas definiciones no casan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en inversión pago profesores, pero también los pago en funcionamiento. ¿Por qué no los pago dentro del funcionamiento? Porque dentro del funcionamiento solo tengo profesores que son de planta y en inversión tengo profesores que son de OPS. Pero hacen lo mismo, van y dictan clase. Solo que por una definición técnica me toca pasarlos a inversión, no los puedo trabajar en funcionamiento. Entonces realmente cuando uno habla de funcionamiento versus inversión en la administración pública en Colombia, no es una diferencia del gasto versus la obra física o la infraestructura. Es una diferencia entre un gasto recurrente y un gasto no recurrente. O sea, un gasto que ya tengo obligado a pagarlo por el resto de mi vida y un gasto que yo puedo ir manejándolo con el tiempo. El tema es que hay unas normas que me frenan el gasto de funcionamiento, que me impiden crecer en gasto de funcionamiento. Entonces, si yo quiero hacer algo nuevo, me toca hacerlo por inversión. Entonces, ahí se terminan mezclando un montón de cosas que llevan a una muy mala interpretación en la opinión pública de lo que es inversión y lo que es funcionamiento. Carlos Guillermo, ¿quién le llama así Carlos Guillermo? ¿O le llaman solo Carlos o le llaman Guillermo? Bueno, Carlos Guillermo me dicen varias personas, amigos y en la familia, me decía mi mamá cuando estaba brava también, ¿Sí? cuando niño, sí. Para regañarlo. Para regañarme. Carlos me dicen la mayoría de personas, amigos profesionales, y Guille me dicen mi familia muy íntima me dice Guille. Bueno, Carlos Guillermo, yo le voy a decir. Perfecto. Ya ha demostrado usted que maneja el tema de las finanzas, no está improvisando, es un conocedor absoluto. No alcanzaría el tiempo aquí para nosotros debatir sobre el tema de finanzas, presupuestos. De hecho, hay algunos candidatos, estuvieron en el Congreso de FENALCO anunciando que van a reducir los impuestos para los empresarios, porque ellos sienten que están acosados, que la reforma laboral, le muestro aquí en nuestro canal de YouTube, ha ocasionado que, la reforma laboral ha ocasionado que el 5% de los negocios han cerrado en el país como consecuencia de la reforma laboral. La reforma laboral de Petro está quebrando a los comerciantes, dijo Gilberto Cabal. Entonces, por eso, muchos de los candidatos que fueron, que además no fue ninguno de la izquierda, fueron solo de derecha y de centro. Yo no sé, ninguno. Porque no los invitan. No fue ninguno. Sí, no los invitaron, eso sí es evidente. No los invitaron y estuvo por ahí. Pero hablan de reducir impuestos para los empresarios. Esa es otra irresponsabilidad. Por eso yo te decía, el presupuesto, de hecho, esta cifra me gusta darla porque ayuda a dar una claridad. Esos políticos que son puro politiquero, que son puro habladores de carreta, y la verdad lo digo de frente porque es que es cierto y lo puedo comprobar con cifras, siempre dicen que el gobierno colombiano es enorme, es ineficiente y hay que reducirlo. Cuando yo miro cuánto pesa el gobierno colombiano en el total de la economía de Colombia, el gobierno pesa el 30% de la economía colombiana. Cuando yo miro... O sea, que aporta en generación de empleo, por ejemplo. No, en gasto. Sí. O sea, si yo cojo todo lo que produce la economía colombiana, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, y calculo cuánto es el presupuesto del gobierno nacional, el gobierno pesa el 30% de la economía en Colombia. Si yo hago la misma estadística para Brasil, México, España, Argentina, todos los países del mundo, normalmente los estados pesan entre un 40 y un 50%. O sea, comparativamente con el tamaño de la economía, el Estado colombiano es chiquitico. Es muy pequeñito el Estado colombiano. ¿Y eso es bueno o malo? Eso, a mi forma de ver, es malo porque es que nosotros necesitamos un Estado más grande que pueda garantizar los derechos fundamentales de las personas. Piensen en lo siguiente. Si nosotros, por lo menos vamos a suponer que estamos de acuerdo en la idea que la educación pública debería tener cobertura universal. O sea, que todo el mundo debería poder ir a un colegio público, a una universidad pública, sin pagar un solo peso, que es una de nuestras propuestas llegar allá. En muchas partes del mundo. Como ocurre en todos los países desarrollados del mundo. O sea, que alguien se oponga a eso, pues sencillamente es una persona que no entiende de derechos ni de política pública. En todos los países desarrollados del mundo, en el Reino Unido, en la patria del capitalismo, 94% de los estudiantes van a colegio y universidad pública gratis, 0 pesos, y no son encapuchados, ni marihuaneros, ni personas detestables, son ingleses. Si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que duplicar el presupuesto de la educación en Colombia.
Y la educación en Colombia hoy en día se come 78 billones de pesos. O sea, necesitaríamos hacer 150 billones de pesos para lograr el 100% de gratuidad y de universalidad. Eso implica que el Estado colombiano tiene que crecer un 15% para poderle meter el tema de educación. Solo para cubrir el tema de educación full. Ahora, métale el tema de salud, métale el tema de protección al adulto mayor, a la infancia, etc. El gobierno colombiano tiene que aumentar un 40% en su tamaño para poder gestionar y para poder ejecutar las políticas públicas garantistas que se necesitan. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que aumentar los impuestos. Es natural. Ahora, usted puede aumentar el impuesto de muchas formas, ¿sí? Porque usted puede hacer un aumento del impuesto muy progresivo, que es lo que está planteando Petro, que es, metamos el impuesto para los que más plata tienen, ¿sí? Metamos ¿y el que tiene una moto tiene mucha plata? No, por eso Petro está afectando a la gente que tiene impuesto al patrimonio superior a 2.000 millones de pesos. Dice que aumentó en más de 60% el valor del precio de la gasolina. Pero no, ahí volvemos a los temas de interpretación. No es que Petro haya aumentado el precio de la gasolina, es que le quitó un subsidio absurdo que le metió Duque. O sea, el que creó un precio artificial de la gasolina fue Duque. Porque es que si yo miro el precio internacional de la gasolina, es el precio en el que está en Colombia. Acierta el presidente Petro en quitar ese subsidio. Claro, total. Pero es que él dice que es para las camionetas 4x4 y ahí cayó Juan Pueblo, el de la moto. Sí, pero es que nosotros hemos hecho, de hecho me parece muy curioso que lo menciones porque tenemos un video que el presidente retuiteó y el video ya como por 2,5 millones de reproducciones en todas las redes. Eso me volví famoso con ese video. Y es si realmente el presidente tiene razón con la frase que él dice que los ricos consumen más gasolina que los pobres. Y entonces ya en ese video yo hago un análisis numérico y donde demuestro que es cierto, que los ricos consumen más gasolina que los pobres. De hecho, los ricos consumen más energía en general que los pobres. Sí, tienen más cosas, las casas más grandes. Exacto, carros más grandes. Por ejemplo, una sola familia de estrato 6, usualmente, una familia de 4 tienen 3 carros. ¿Sí? Entonces ya ahí tienes un mayor consumo. Sí. Ahora, si yo lo miro en, digamos, en una afectación, claro, a cada uno tiene una afectación, no estamos diciendo que no. Es que nadie ha dicho que no haya una afectación. Eso es una mentira también que quieren echar. Es que echan mucha mentira, de verdad, Diosito, y por eso nos toca pelear harto. No es que no haya una afectación, sí la hay. Lo que pasa es que la proporción de la afectación es diferente de un lado y del otro. Primero eso. Segundo, si nosotros estamos en un proceso de transición energética, y esto hace parte de lo que creemos como país y hacia dónde queremos caminar. Si hace parte de un proceso de transición energética, pues es natural que el país desincentive el uso de la gasolina. Es parte del proceso. Pero tercero, y vuelvo e insisto, no es que Petro le haya subido a la gasolina, es que la gasolina tenía un precio con Duque artificialmente bajo. Era falso el precio de la gasolina que había, porque estaba maquillado con 70 billones. Es que fíjate, aquí hablan de que Petro tiene un montón de OPS y pelean por 2-3 billones de pesos, porque es que Petro no es el único que ha tenido OPS en la historia del país, ¿no? Siempre ha ocurrido. Entonces póngale que los 14 billones, 1 o 2 billones adicionales sean de Petro. O sea, pelean por 1 billón, pero no pelean por los 70 billones de pesos que quemó Duque en gasolina. 70 billones. Es que con eso tú hubieras podido construir con el subsidio de la gasolina, que vale 70 billones, hubieras podido construir todos los colegios y universidades que le hacen falta a este país. ¡Todos! Imagínense la irresponsabilidad de la decisión de Duque. Es gravísima. Y hay que verlas en esas dimensiones, porque es que es demasiado dinero. Es el presupuesto de todo un año de todo el sistema de educación en Colombia. Bueno, se nos está agotando el tiempo, le va a tocar volver. Muchos temas interesantes. ¿Qué opina de que el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa al presidente Petro? Bueno, pues es una reacción natural de los americanos y también están en su derecho, pues ellos son dueños de su política exterior, ellos verán a quién le dan y quién le quitan visa. A mucha gente en este país le han quitado visa, además por múltiples razones, inclusive a todos los de la extrema derecha que han estado en los Panama Papers, en todas las listas de narcotráfico, la lista Clinton, o sea, un montón de gente que le han hecho eso. A Petro hoy en día se la están quitando por pronunciarse políticamente sobre un hecho que él se ha opuesto. Y sobre un hecho que además... No por pronunciarse, sino por pedirle a los soldados de Estados Unidos que no le hagan caso a Trump. Claro, pero es su pronunciamiento político. Y pues los Estados Unidos consideraron que eso era meritorio para quitarle la visa. Y vuelvo y les digo, los Estados Unidos son autónomos de hacer eso en su país. Pueden hacerlo, punto. Como también nosotros se la quitaríamos a alguien que viniera y pues no hablara bien del país. Entonces yo creo que eso es normal. Ahora, el presidente, que me parece lo importante, porque es que al presidente Petro le pasa algo muy curioso.
que él dice cosas importantes, pero mucha gente quiere vender solamente lo accesorio, ¿no? Entonces Petro dice algo importante y la noticia del día es si se puso los Ferragamo o si se puso los Louis Vuitton, ¿sí? Cuando en realidad lo que está diciendo de fondo es muy importante, que es frenar un modelo político imperialista que tienen los Estados Unidos, que yo creo que en este momento Trump lo está desbordando. O sea, los Estados Unidos siempre han sido imperialistas. No vamos a decir que los Estados Unidos eran unas madres de la caridad que ahora están pensando diferente. No, siempre han tenido esa misma tendencia. Pero Trump está incendiando el mundo con eso. O sea, es que no es de gratis que Trump esté mandando buques de guerra al frente de Venezuela, que él esté financiando la guerra en Israel, que esté financiando la guerra en Ucrania, que esté, digamos, desestabilizando el Medio Oriente. Hay unas políticas alrededor de eso. De hecho, hay un estudio muy bacano que uno podría hacer, que me gustaría, si tuviera tiempo de hacerlo, porque Trump ha tenido un salto gigante en su fortuna personal desde que llegó a la presidencia en esta vez, y eso ya lo han denunciado varias veces. Se ha ganado como $7.000 millones haciendo trading en la bolsa de valores. ¿Quién me dice que todo lo que está haciendo Trump no solamente es para mover la bolsa de valores y ganar plata? Y si eso es así, imagínese la demencia del tipo. O sea, está dispuesto a incendiar el planeta por hacerse más rico. O sea, eso es la locura más extrema de la codicia. Porque es que en Gaza, y es real, están matando miles y miles de niños. Y yo creo que nosotros como ciudadanos, vea, la gente puede tener convicciones religiosas, convicciones de diferentes tipos de ideología, pero yo creo que todos coincidimos que la muerte no puede ser una convicción. Yo creo que en eso coincidimos todos. Incluso todas las religiones están convencidas que la vida es el centro de lo que hay que proteger. O sea, lo que hizo Petro en Nueva York está bien. Yo creo que es una manifestación política. Yo creo que no sé si había que hacerlo. Uno podría entrar en ese debate si era necesario o no. Y eso digamos que ya es una decisión autónoma del presidente. Pero creo que es coherente con la visión que él ha planteado de defender la humanidad. Otra pregunta. ¿El pacto histórico siempre va a ser consulta o no a la presidencia de la República? Porque un día sí, el presidente dijo no hay que hacerla. Y entonces ellos dijeron sí, hagámosla. Finalmente hay consulta para las cámaras y para Senado y para presidente. También va a haber consulta definitivamente, quedó en firme el día viernes la consulta, pero se recogieron las candidaturas. Entonces quedó Corcho. Pizarro apoya a Cepeda. Cepeda. Exacto, entonces quedó Corcho firme para la consulta, Daniel Quintero firme. ¿Por qué Daniel Quintero, perdón lo interrumpo, Tranquilo. por qué Daniel Quintero tiene tanta fuerza y dicen que podría ganar esa consulta? ¿O eso es mentira? Pues eso lo dirán los votos, vamos a ver. Porque Quintero es un hombre mediático, ¿sí? Es un hombre que además y que tiene plata. Y que tiene plata, dicen las fuentes, que tiene mucha plata para hacer la campaña, y eso dice mucha gente. Sí. Vuelvo y le digo, yo no lo puedo comprobar porque no tengo acceso a las cuentas de él, pero eso dice es lo que dicen en el pacto. Es lo que dicen, que tiene mucha plata detrás para meterle a la campaña. ¿Y en el pacto no lo quieren? Pues hay una ala muy grande, muy representativa que no. Hay otra gente que de pronto sí, por algo está dentro del pacto, que le han respetado, digamos, el derecho de participar. Es que eso es lo presidente, bonito. ¿no? Por eso yo creo que está ahí. Dicen que es cercano al presidente, dicen, pero pues digo, yo no tengo acceso a esa información, no se la puedo reconfirmar. Pero lo cierto es que va a haber consulta, Corcho contra Quintero, contra Iván Cepeda. Sí. Iván recogió a todos los que se bajaron. Entonces Iván recogió a Susana, recogió a Gustavo, a Gloria, a la otra Gloria, los recogió a todos, a María José. Entonces realmente es como un candidato que recoge 6 candidatos. Iván es el hombre. Iván es el hombre. Iván es el hombre y vamos a apoyarlo. Y eso es parte de la disciplina del partido, ¿no? Y es decir, si hay una decisión conjunta como organización, pues vamos a respaldarla y vamos con Iván. Aunque yo iba por la línea de Gustavo Bolívar, estábamos haciendo campaña para él, pero Gustavo nos invitó a que nos sumáramos a la campaña de Iván y bueno, vamos a acompañarlo en esa invitación. Bueno, de 1 a 10, ¿cómo fue Petro como alcalde de Bogotá? Yo creería que 8. 8, sí. Excelente alcalde. Sí, y de 1 a 10, ¿cómo ha sido el presidente de Colombia? Yo creo que mejor, yo creo que ha sido mejor presidente que alcalde. Yo creo que 9, yo le daría 9. Entonces, excelente presidente. Sí, yo creo que ha sido el mejor presidente de la historia del país. Como presidente, así rapidito. Rápido, le cuento, con cifras. 800.000 hectáreas ya entregadas a los campesinos. ¿Ya van en 800? Iban en 670 y pico de mil, así como... Pero prometió 3 millones.
No, total, y la meta en el proceso de paz son 7 millones, pero es que también hay que entender que eso vale un platal. O sea, coja cada hectárea y multiplíquela por cualquier cifra, 30 millones de pesos por hectárea, lo que se le ocurra. Pues estamos hablando de billones y billones de pesos. O sea, si Petro tuviera una chequera ilimitada, podría hacer eso mucho más rápido, pero es que no la tiene. Y le han negado 3 reformas tributarias, entonces pues es muy difícil. Pero ha tenido un compromiso, pero a prueba de todo. La meta es cerrar el gobierno con 1 millón de hectáreas, y eso es histórico para el país, es casi una Sí, mini sí, reforma sí. agraria. 920.000 estudiantes en gratuidad, ya no pagan 0 pesos Pero no en la todos son de universidad. él, sino que esos también venían de otros gobiernos. No, la política de gratuidad la puso él, la política de gratuidad es del gobierno. La puso Duque. No, Duque empezó con no. los cupos universitarios gratis y Claudia López en Bogotá. No, la política de gratuidad como tal, como la conocemos, es de Petro. Y eso es de él. Todos los gobiernos han tenido Eso políticas no lo dice educativas. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Bogotá. Pues hablemos con Jennifer Pedraza y miramos las cifras que ella tiene y las que nosotros tenemos y comparamos. Interesante A ver. poderlos invitar a... Claro, no, venimos y hacemos debate. Ahora, no voy a negar, los gobiernos anteriores también han hecho temas de educación. O sea, no es que la educación nació con Petro, no. Pero no le podemos quitar al César lo que es del César. Y los 920.000 cupos gratuitos están. 190.000 nuevos cupos en las universidades, o sea, nuevos estudiantes en las Que universidades. sobre eso hay una polémica ahí en el Congreso de la República porque están contando nuevos cupos, están contando varias veces el mismo cupo. No, eso es una mala interpretación que tiene la senadora y el presidente inclusive hizo un programa entero explicándole a la senadora que ella está haciendo mal las cuentas, porque está interpretando mal el indicador. Pero básicamente es que son nuevos jóvenes que existen en el sistema, que no antes no entraban, ahora sí entran, son nuevos jóvenes en el sistema. Entonces eso también es real. ¿Qué otras son reales? El menor desempleo de los últimos 25 años, 8.8%. Tasa de crecimiento de la economía en 4.3%, que es una muy buena tasa de crecimiento, que contrario a lo que dicen los supuestos expertos en economía de este país, que el país debería crecer al 8, al 7%. Eso, por ejemplo, eso es hablar física carreta. Sí, eso me lo dijo José Manuel Restrepo en el Congreso de FENALCO, de que las cifras positivas que hay en este momento en Colombia en materia económica, como desempleo que ha bajado, la inflación que ha bajado, la economía que ha crecido, el turismo que ha crecido, que eso no es por mérito del gobierno, Sí, es pues, por mérito de la empresa privada. sí, no, pues es que eso van a decir, y siempre van a decir eso. Y Petro podría tener el país como el primer país del mundo, y lo que van a decir, Petro es un de buenas, tuvimos que hacer el trabajo por detrás. Pero es que obviamente si las personas que te dicen esas cosas son el representante de FENALCO, el representante de la ANDI, el representante de los azucareros, el representante, pues son exactamente los que están apoyando a la extrema derecha. O sea, si Fedegan viene y me dice que Petro es lo peor, pues yo qué les va a creer. O sea, pues se representan a la extrema derecha. O sea, digamos que las fuentes hay que revisarlas en ese sentido, porque claramente ellos, no importa lo que haga Petro, no importa, va a estar mal. Para ellos va a estar mal, no importa. Petro podría bajar el desempleo al 1% y van a decir, eso fijo, quién sabe, y no las invento. Entonces, por eso esas fuentes no son muy fiables. ¿Qué otras cosas? Reactivación de 3.500 kilómetros de obras férreas. Eso es una transformación para el país. Reactivación de obras en 7 aeropuertos en el país. Por ejemplo, la actualización del aeropuerto de Tibú, que cuando se metió en el aeropuerto de Tibú, estos mismos como los de FENALCO se van a decir, pero qué irresponsable irse a gastar una millonada en un aeropuerto de un pueblito de nada, que eso allá no hay nada, eso es un moridero. Pues reconstruyeron el aeropuerto de Tibú y se reactivó el turismo en la zona. Y entonces ahora esas familias tienen que comer. Acaba de firmar la primera parte del aeropuerto del Café, un aeropuerto que la derecha ha prometido durante 60 años y vino a hacerlo un gobierno de izquierda. Entregaron o sacaron en Cotecmar, ya sacaron 7 barcos, de los cuales 5 son barcos de combate. O sea, estamos produciendo barcos en Colombia. Barcos. Que eso es una vaina de tecnología avanzada. Estamos produciéndolos en Colombia. Colombia está ganando soberanía militar, para los que les gusta el tema militar. Estamos haciendo vehículos blindados en Boyacá. Estamos haciendo, ya sacamos nuestro primer fusil propio, que eso es autonomía soberana del país. Mejoró los salarios de los soldados rasos, mejoró las raciones alimentarias de los soldados también, que todos esos son unos logros maravillosos y unos avances muy potentes. No, y puedo seguir, es que de verdad que defender este gobierno es fácil, es muy fácil.
Sí, 9 puntos en la administración de Gustavo Petro. Pues queremos agradecerle su visita a nuestra mesa de trabajo, Carlos Guillermo Fajardo, bogotano, aspirante a la Cámara de Representantes en la lista de Colombia Humana. Hoy se decide el número y va a ser voto preferente en marzo, así que está muy No, pendiente. en octubre. No. Voto preferente, cuando ya se le dé el orden, ¿se le hace cerrada? Se hace cerrada, Perdón, exactamente. ok. Ahora el 26 de octubre, los que voten por Carlos Guillermo le van a poder dar el lugar que va a tener en lista cerrada. Si va de 10, va de 20 o va de 1. Exactamente. En Cámara de Representantes por Bogotá. Claro que 20 no hay, no son solo 17. 18. Sí, Bueno, señor. Carlos Guillermo, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. John Didier, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a todos tus miles de oyentes. Un abrazo para todos. Bueno, señor, muchísimas gracias. El Señor les bendiga.